me daba nervios revisar un acta de una sociedad. ¿Y cómo se hace con el emprendedor que arranca haciendo de todo y sin plata? No se le puede pasar un término, es una consecuencia gravísima para el proceso de cliente. Ha llevado incluso algunas empresas a la quiebra. Tú estás pensando en un arrendamiento, pero no estás pensando en el presupuesto para conseguir un abogado. Hay una clínica para rescatar a aquellas empresas que están a punto de morirse. ¿Crees que estas inteligencias artificiales puedan llegar a tener un estatus de sujetos de derechos? El mito más grande de la Cámara de Comercio es: ellos solamente están para recaudar y sacarle plata a uno cada ya no esté disponible. Un abogado ChatGPT. Experiencias, expertos, aficionados, interesados, haters, soñadores, donde los protagonistas de interesantes historias cotidianas de vida relatan y cuentan sobre su día a día, porque en este mundo, cada quien vive su mundo. Steven, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Juli, súper bien, gracias a Dios. Todo excelente, marchando muy bien, gracias a Dios. Me alegro bastante, qué bueno tenerte acá. Muchas gracias a ti por la invitación a este set tan bonito. Eso está muy bien, gracias por el halago. ¿Por qué el azul? ¿Por qué el azul? Para mí el azul representa tranquilidad, para mí representa profundidad, representa fuerza. Entonces siempre me gusta utilizarlo en mis prendas de vestir, utilizarlo en mis espacios, ya sea en mi casa, en mi entorno de trabajo, en, en un objeto. Me gusta, siento mucha atracción hacia ese color por esas razones que te acabo de comentar. Me genera incluso tranquilidad ese azul. Entonces, por eso es mi color. Por eso es mi color. Perfecto, aunque me decías que tenías otro, ¿cierto? Pero difíciles Sí. de reproducir acá. Pues no tenía ni la Sí, más mínima sí, idea sí, de cómo sí. colocar un gris, pero bueno, Sí, también me gusta el gris, pero el azul es como el más llamativo para mí. eso está muy bien. Cuéntanos de tu vida. En podcast palabras es contar de nosotros, Ok. es qué somos, qué hemos sido, qué queremos ser, qué nos gusta, qué no nos gusta. Entonces, ¿de dónde viene Steven Vargas Herrera? Herrera. Bueno, soy manizaleño. Nací Ok. en Manizales un 4 de noviembre del año 97. Eh, Nací producto de muchas plegarias y oraciones de mis padres, porque por parte de mi mamá son niñas y son mujeres. Ok. No hay ningún varón, no tengo primos varones por parte de mi mamá, y ella quería tener un varón. Entonces vengo producto de muchas oraciones por mis padres, Ok. y fue para ellos una sorpresa, digamos que la noticia de que iban a tener un varón. Entonces, mejor dicho, fue la alegría. O sea, no es por nada, pero fue la sensación. Ojalá tus hermanas no vean esto. Esperemos que lo asuman con mucha tranquilidad, en caso de que lo vean. Pero entonces fui el consentido digamos que de la casa, y por parte de la familia. Vengo de una familia con principios, unos principios cristianos, y unos principios éticos y unos principios morales que pues me han llevado a ser, eh, digamos, quien soy ahora. Entonces vengo de una familia modesta, una familia muy hermosa, una familia que le gusta siempre la unidad, Muy bien. estar en familia. Esos principios fueron con los que crecí, y bueno, empecé a desarrollar mi entorno social,
en medio de una congregación, de una iglesia, por el rol o la profesión de mi papá, que es ser pastor. Entonces, nací en ese mundo, crecí en ese mundo, viví en ese mundo y actualmente comparto ese mundo por convicción. Ok, muy bien. ¿Cuántos hermanos o cuántos en la casa? Bueno, yo crecí con 2 hermanas, ellas son mayores. Ok, por eso fue un... Claro, sí, 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 total, por eso el menor hombre consentido. Mis hermanas se sintieron como un poquito amenazadas, podríamos, podríamos decirlo. No, Sí. bueno, eso está muy bien. Eh, ¿Qué fue crecer en el entorno que dices siendo hijo de un pastor? ¿Qué significó eso en tu proceso de vida, en tu proceso escolar, en los amigos, en lo social, secular? ¿Tú en qué manera afectó? Bueno, yo me enfrenté a diferentes momentos que marcaron mi vida y que también eh, me sirvieron para tomar ciertas decisiones. El hecho de tú estar en un espacio, de generar tus amigos en un lugar por un tiempo y que tú los consideres cercanos y que de repente le digan a tu papá, no, es que te tienes que ir, te tienes que mover ya para otra parte y tienes que iniciar de cero. Yo no entendía, la primera vez que eso pasó pues fue terrible para mí, yo lo asumí eh, muy drásticamente. Yo lloraba y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué me tengo que separar de mis amigos? ¿Por qué los tengo que dejar si yo quería tener unos amigos para toda la vida? Entonces eso Ok, generó en mí un choque fuerte sí, y fue muy angustiante. Asumir el llegar a un nuevo lugar, empezar a generar ese, ese relacionamiento con diferentes personas, con tus amigos de tu edad, hola, tal cosa, volver a empezar, chocaba un poco difícil esa rutina, pero tú te adaptas eh, y te adaptas y vuelves a conseguir tus amigos y ta, y vuelve a vuelven y pasar te cambian. exactamente lo mismo. Entonces, ya tú dices, no, cuando vuelva a pasar esto, ni me voy a enfocar en generar una amistad pues para toda la vida, porque no tenía perdía un poco ese sentido, un amigo, construir una amistad para El toda la vida. arraigo, el apegarse, Exacto, claro, porque cada 4 años, 5 años, que era como el promedio, te tenías que ir del lugar, tenías que dejar a tus amigos y tú perdías contacto con ellos y vuelves y empiezas. Eso me pareció eh, al inicio difícil, pero posteriormente uno se adaptaba y ya se tomaba como la decisión de, bueno, ya sabemos que esta es la forma, uno se adapta a esa forma y ya uno se prepara incluso psicológicamente, ok, se prepara psicológicamente. Eso es una parte, luego tú convives con que tú eres un modelo a seguir. Entonces imagínate uno queriendo ser rebelde y tener que moderar esa rebeldía porque eres un modelo a seguir. Entonces tú en tu rebeldía decías dentro de ti mismo como, pues no, entonces que hagan lo que yo estoy haciendo, pues claro. como que uno, ¿por qué tengo que dejar de vivir mi vida por ser un modelo a seguir de otras personas? Pues no, yo quiero también vivir y explorar la vida. Eso fue otro reto eh, pues para manejar y hay veces le daba a uno rabia, le daba a uno muchísima ira, se sentía uno muy frustrado porque pues, uno con tantos defectos, con tantas debilidades, uno no se consideraba un modelo para las otras personas, para los otros niños de su edad. Y
mis papás siempre me decían, ojo, pilas, que a ti te están viendo los hermanos, las personas que asisten a la iglesia. Y no solamente esa presión de tus papás, sino también la crítica o, o los comentarios de la gente que asistía a la iglesia, como que, ay, tú eres el hijo del pastor y entonces, ay, tú tienes que vivir de esta y de esta otra manera. O si lo veían, por ejemplo, a uno en la calle con otros amigos, siempre era como, ay, pero cuidado, recuerda que tú eres un modelo a seguir, recuerda que no puedes hacer estas cosas. Entonces, yo nací con eso, crecí con esas cosas. ¿A qué crees que sea el estigma? Porque entonces lo que entiendo es que cargan con el estigma de ser el hijo de un pastor, pues él casi que es otro pastor pequeño, ¿no? Pero muchas personas desconocen que no, es una persona común y corriente, es un ser humano que de hecho está en formación, que está creciendo y que no tiene por qué aún ser cristiano. Eh, ¿A qué crees que se deba cargar con ese estigma? Porque entiendo que es de los de afuera, pero también de los de adentro. Sí, es algo muy, muy generalizado y yo creo que se puede, se puede deber y está relacionado con la conducta. En la iglesia nos enseñan a que debemos tener una conducta eh, y unos comportamientos que agraden a Dios. Pero hay veces muchas personas lo llevan a unos extremos y siento que ese estigma también se debe a un desconocimiento, incluso de lo que nos enseñan, de lo que está en la Biblia. eh, y a raíz como de ese desconocimiento se genera este tipo de estigmas de que la persona tiene que ser perfecta y no puede fallar. Y hay que partir de la base de que somos seres humanos, que cometemos errores y no somos perfectos. Por el hecho de haber nacido en un hogar cristiano y más liderando como familia pastoral, pues no tenemos que ser perfectos. No es la obligación, somos seres humanos igual que todos, pero eso a veces la gente no lo ve y piensan que la familia pastoral es distinta o que la familia no pasa por necesidades o que no tiene debilidades o que no tiene conflictos y que es una perfección y no es así. Dentro de la misma familia hay conflictos, dentro de la familia hay necesidad, eh, hay muchas ausencias de cosas porque uno tiene que estar presto al servicio de los demás y a veces se desfigura la preocupación interna incluso por el hogar. Entonces, pero esas cosas no las ven las otras personas que están afuera y simplemente el estigma sí lo generan eh, en, en, mi, en mi pensamiento es desde como la falta de conocimiento, la falta de empatía, una del conocimiento de lo que Dios nos enseña a través de la Biblia, ¿cierto? ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento como cristianos? De que no debemos juzgar a nadie, porque no somos quien para juzgar. Y, y por el otro lado, pues ser un poco más empáticos en el sentido de, hey, ellos también son personas comunes y corrientes, estamos luchando por ser mejores personas y ellos están en una posición que no eligieron estar ahí. ¿De quién lo viviste más? ¿De externos o de internos? El estigma, él no se está comportando bien, él es el hijo del pastor y debería hacer esto o aquello, o es por igual. No, digamos que esos comentarios vienen más de personas que asisten a la congregación. Eh, digamos que externos es la curiosidad de la gente, de mis amigos en el colegio, de mis amigos, y me preguntaban, Steven, y entonces tú puedes hacer esto, esto, lo otro, sí, no lo puedes hacer. Viene más como de la curiosidad, pero no hay un juzgamiento, Okay. o no hay Steven, tú te tienes entonces que comportar así. Eh, Eso viene más de
de la parte interna, de las personas que internamente asisten a la congregación. ¿De tus compañeros de escuela o colegio viviste bullying por eso? Digamos que fue moderado, Ok. fue algo moderado. Eh, no les daba mucha importancia, no les daba mucha importancia a algunos comentarios que me hacían, pero, pero no sufrí así un bullying ni por parte de los profesores, ni un rechazo por parte de, de mis compañeros de clase. No. Y si había algún comentario, yo simplemente no le daba importancia a ese tipo de comentarios porque pues no construían para mí, no me construían como persona y tampoco me dejaba afectar por ese tipo de situaciones. ¿Existe algún condicionamiento para que el hijo de un pastor o las hijas de un pastor tengan que seguir esa misma línea o eso es independiente? Por ejemplo, tus hermanas, ¿a qué se dedican? ¿Y tú a qué te dedicas? Ok, Para que se ok. aclare, digamos, eso. Bueno, no hay no hay ninguna condición ni tampoco es un tema sucesoral de que mi papá es pastor y entonces por ende los hijos también deban seguir como ese legado. No, eso parte de la voluntad, eso parte de la voluntad de cada uno. Mis hermanas se dedican cada una a su profesión. Eh, Mi hermana mayor se ha dedicado a conocer el mundo, a estudiar, a viajar. Actualmente trabaja pues en una empresa como project manager, eh, y está contenta en sus salidas, en su conocimiento del mundo, eh, y un poco desconectada con digamos que con lo que está pasando aquí en el país por lo mismo, ¿cierto? Porque está dedicada en otras esferas del mundo y está bien. Mi otra hermana, ella también es profesional, ella es administradora de sistemas informáticos, actualmente trabaja también en una compañía y desarrolla software. Entonces, pues nada que ver con la parte de la iglesia, ni administrativa, ni nada. Y yo, por mi parte, soy abogado y también tengo mi trabajo y no está dentro de mis aspiraciones el continuar, digamos que ese legado de, de mi padre como por imposición o porque tenga que ser así, sino que si en la voluntad de Dios está, pues lo haremos, ¿sí? Pero no está dentro de mis planes. ¿Puede un padre, siendo pastor, frustrar eso de que sus hijos no sigan esa línea o no es común el deseo como el padre abogado o el médico que dice me gustaría que mi hijo fuera médico, el ingeniero que dice me gustaría que mi hijo fuera ingeniero? ¿Existe dentro de esta profesión esa inquietud o curiosidad por parte de los padres? Eh, Hay eh, podemos decir que un número importante de, de pastores que desearían que sus hijos continuaran como ese legado. Y conozco algunos casos particulares de, de compañeros míos, de amigos míos, hijos de pastor, que sus papás han cultivado en ellos como eh, seguir ese legado, ¿cierto? Seguir eh, esa profesión de ser pastores y lo han hecho, ¿cierto? Y se preparan y están muy de la mano con el papá, entonces en todo el tiempo están ahí como su mano derecha, acompañándolo y no se preocupan, digamos que por eh, sus carreras profesionales, sino como continuar ahí el legado de su papá. Conozco algunos que lo han hecho de esa manera, otros se han educado profesionalmente, pero digamos que siempre también como esperando esa oportunidad
que se les abra, ya sea porque su papá lo ayuda a gestionar, ¿cierto? Lo gestiona, o simplemente porque les llegó, digamos, que ese llamado y actualmente son pastores. Ok, muy bien. Sí. ¿Qué es la vida de un abogado, Steven? ¿Cómo ha sido tu experiencia profesional en la actualidad? ¿Qué aspiras? ¿En qué te especializaste? Bueno, eh, digamos que hay abogados que se dedican al litigio y otros abogados que son más de lo público y de estar en una empresa y de ser dependientes de una empresa o de trabajar para el Estado. Yo por mi parte eh, siempre quise ser independiente, tener mi propia autonomía en el tiempo y actualmente lo hago. Actualmente soy abogado litigante, soy especialista en derecho comercial y financiero y he venido construyendo esa carrera con las dificultades que eso trae, con el esfuerzo que también se requiere porque ser abogado, litigante y ser independiente pues requiere muchísimo compromiso, muchísima responsabilidad con tus clientes, con el conocimiento que le brindas a tus clientes, porque tus clientes están esperando confiar y confían plenamente en lo que tú les dices. Entonces, en este trabajo diario hay que ser muy responsables con lo que se dice y hay que ser muy juiciosos eh, en el sentido de que hay que estudiar, hay que preparar un, digamos que el discurso que le vas a entregar a tu cliente para que ese discurso sea acertado y no estés diciendo una cantidad de cosas que no son, porque lo que le digas al cliente eso va y lo hace. Entonces luego el cliente te, pero dice esto y estoy en otro problema. Entonces esa es como la responsabilidad. Eh, Mi día a día es levantarme, hacer un poco de ejercicio, desayunar y sentarme a estudiar un caso, a salir a una reunión, a volverme a sentar a preparar otro caso, a redactar una demanda, a redactar una petición, a tener otra reunión. Y es así, a recibir una llamada de un cliente y dejar el estudio para después. Y ese es como la constante del día a día, entre reuniones, llamadas, atendiendo clientes, estudiando para un caso, estudiando para responderle a un cliente, proyectando una demanda, proyectando un recurso, estar pendiente de lo que dicen los juzgados, de que te dan términos, entonces tienes que estar ahí súper pendiente con tu agenda y apuntando todo porque no se te puede pasar un término, porque si se te pasa un término entonces el proceso se termina y eso es una consecuencia gravísima para el proceso y para tu cliente. Claro. Un abogado de tu especialidad, ¿en qué beneficia o quién lo necesita, quién lo requiere? Porque muchos dicen, no, necesito un abogado para los problemas, pero ¿tu especialidad solo soluciona problemas o hay otro tipo de asesorías y acompañamientos que dicen, esto genera valor aquí para una persona natural o para una empresa? Ok, tú ahorita me preguntabas que cuál es mi visión y yo quiero eh, que mis servicios lleguen al emprendedor, al empresario, no solamente para cuando el empresario tenga un problema y esté en la obligación de buscar un, un abogado para que lo saque del problema, sino ser su aliado en sus decisiones, en su estrategia y de esa manera prever posibles problemas. Entonces me quiero convertir en eso, en un aliado para el empresario, en un aliado para el emprendedor que sé que emprender, porque yo lo
he venido haciendo y sé que emprender tiene sus dificultades. Entonces, estar ahí muy de la mano con el empresario, con el emprendedor que tiene muchas ideas, pero que no está pensando en la parte legal y no tiene por qué saberlo, está pensando en hacer y producir. Entonces, yo poder estar del lado de él y poderlo ayudar a que su estrategia consolide efectivamente absolutamente eh, todo el tema de la estrategia que tiene en su empresa. Entonces, y quiero convertirme en eso, en un aliado, en un consultor para el empresario, ya sea persona natural o ya se haya constituido como persona jurídica y quiera llevar su proyecto a algo más grande. Dices que para el emprendedor, pero ¿y cómo se hace con el emprendedor que arranca haciendo de todo y sin plata? ¿Cómo se le brinda apoyo a este tipo de generación? ¿O en qué momento un emprendedor debe decir, ok, ya debo considerar un aliado que tenga estos conocimientos en el área jurídica, sobre todo en tu especialidad? Eh, sí, efectivamente, pues emprender y le toca hacer de todo, pero eh, yo creo que pueden existir diferentes maneras y es muchas veces parte de la amistad. Amigos míos que quieren emprender en algo me dicen, Steven, quiero preguntarte esto, pero que no genere honorarios, solo intercambiamos con conocimiento, él me brinda un conocimiento y yo le brindo otro conocimiento y intercambiamos ideas, pero, pero se está asesorando porque quiere hacer, digamos que bien, las cosas desde el inicio. Eh, Porque pues yo considero que no hay un punto en donde la empresa ejecute y ejecute y ejecute y luego ya llegue a un nivel y necesite abogado, no. Yo creo que el asesoramiento jurídico debe estar desde desde el principio ejercer eh, ese acompañamiento y decirle, hey, listo, ¿tú en qué quieres emprender? Bueno, empezar desde ahí, cuál es tu idea, hasta dónde quieres llegar y empezar uno como abogado, empezar a decirle, hey, haz este documento, esto no te cuesta mucho, pero, pero realízalo. Desde la idea que el emprendedor me dice, ay, es que con mi amigo quiero montar algo, tenemos esta idea y queremos iniciar con esto. Entonces, digamos que si la persona se recibe asesoría de su amigo abogado, pues el abogado le va a decir, listo, hazlo así, pero entonces hazlo por escrito, deja una trazabilidad del tema, ¿cierto? Porque muchos lo hacen y solamente se quedan palabras y después resultan los problemas. Y ahí sí, aunque no tengan plata, les va a tocar buscar a un abogado y pagar para que les pruebe un contrato que ni siquiera existe, que eso fue de manera verbal, van a perder plata. Yo creo que desde el inicio eh, pueden hacer ciertas cosas que no les sale muy costoso a, al emprendedor, pero que sí le prevén ciertas cosas o ciertos gastos importantes al futuro. Ahora hablabas de algo muy interesante y citabas el contrato verbal. Uh-huh. ¿Qué tan peligroso es eso? Existen, ¿no? Dentro del ámbito legal, el contrato verbal Sí, tiene unas características, sí. pero ¿qué tan peligroso es? Pues es tan peligroso que ha llevado incluso algunas empresas a, a la quiebra, porque hay un tratamiento de que el contrato verbal se puede probar, ¿sí? Y hay ciertos procesos o en ciertas áreas del derecho en donde, aunque sea un contrato verbal, por ejemplo, si estamos hablando de un tema laboral,
el contrato verbal se puede probar, ¿sí? Y cuando se prueba ese contrato, eh, y digamos que el empleador eh, quizás no tenía bien asegurado a su trabajador, no le pagaba lo que le correspondía pagarle a su trabajador por ley. Entonces en el proceso se empiezan a generar muchísimas más anomalías. Primero no teníamos un contrato escrito, había un contrato verbal. El contrato verbal, según ciertas pruebas, testimonios y demás, llevaron a que él ejercía de pronto una subordinación y se empezaban a probar que efectivamente había un contrato con unas características que tenía que haber sido por escrito, y entonces eso empieza a sancionar al empleador, y en últimas resulta el empleador con una cantidad de obligaciones, cuando si hubiese tenido un contrato, por ejemplo, por escrito, hubiesen pactado unas cláusulas muy claras, incluso estipulando un procedimiento, no sé, frente a la terminación de ese contrato, frente a cuándo se podía ir el trabajador, qué pasaba, si había una indemnización, si no. Se facilitan más las cosas cuando hay un contrato por escrito, cuando hay un contrato verbal. eh, digamos que ahí puede perder muchísimas posibilidades quien, quien inicia, digamos que la demanda, quien se está viendo afectado. Muy bien. Así que un buen consejo es cuando inicia el emprendedor, no solo debes pensar en el alquiler para la oficina, no solo debes pensar en el contador, sino Así es. empieza a pensar en un abogado, así sea asesorías de Sí, cierto tipo. sí. ¿Qué forma pueden ellos acceder o qué es más accesible para tener un abogado, por ejemplo, del tipo tuyo, de la especialidad que les aporta bastante en ese sentido? Eh, ¿Qué entidades en Colombia puede llegar a existir para esto? De manera que no se vuelva una carga que no los deje avanzar. Mm. Em, Si existen, ¿no? pues digamos que no tengo conocimiento de que existan. Em, O sea, para el empresario no hay el abogado de oficio. no. Bueno, existe esa figura, existe esa figura, pero no para que te asesore, ¿cierto? Esa figura viene más considerada es para que tú ya exista un pleito ante un juzgado y tú necesites defenderte, ¿cierto? Eh, digamos que no tengas los recursos para. Porque ahí es donde toma como relevancia ese abogado de oficio, es que la persona no tiene como los recursos para solventar los gastos que requiere pagarle los honorarios a un abogado. Ok, es muy ¿Sí? diferente. Está, Es uno muy es asesoría y el otro ya es defensa. Sí, ahora, existen los consultorios jurídicos que normalmente están en las universidades, que tienen, que dictan derecho, tienen consultorios jurídicos donde la persona puede ir y puede resolver ciertas inquietudes jurídicas de manera gratuita. Entonces, digamos que un emprendedor que no tenga inicialmente dinero para pagarle a un abogado, a contratar los gastos de consultoría de un abogado, podría eventualmente acceder a un consultorio jurídico y que de manera gratuita le asesoren en lo básico, ¿cierto? En lo básico que va a necesitar. Yo una vez me senté con un amigo y me contó su idea, y yo le dije lo que necesitaba hacer y demás, lo que requería en materia jurídica. Y luego me preguntó, ¿y cuánto me vas a cobrar? Y entonces yo le dije, pues mira, por ser a ti te voy a cobrar tanto. Y entonces me dijo, "Ay, pero es que no lo tengo presupuestado". Y le dije eso que tú me dijiste,
yo ven, pero tú estás pensando en un arrendamiento, estás pensando en comprar esto y esto y esto, estás pensando en, en invertir en un local, en remodelarlo, en organizarlo, pero no estás pensando en el presupuesto para conseguir un abogado y que te asesore con el tema del arrendamiento de un local comercial. eh, no estás presupuestando el tema de constituirte, si te vas a constituir con alguien más en una sociedad, cuáles son las consecuencias de eso. Y si tú no tienes esas bases jurídicas, entonces puedes llegar a un punto en que empieces a tambalear y todo esto que invertiste se puede ir a la borda. Pero no, la persona o el emprendedor no tiene eh, como en su mente de querer emprender que consultar a un abogado es tan importante como presupuestarse para el local, para la primera inversión, para conseguir los instrumentos para poder ejercer su emprendimiento. Y yo digo, también tiene que estar. ¿Y qué podría un emprendedor, una persona que va a iniciar un negocio, decir, ok, en materia jurídica me voy a asesorar y este es el presupuesto? Hay un estándar, hay un mínimo, hay una cantidad que uno diga, no sé, con un negocio de un volumen tiene que ser un porcentaje tanto, o pueden o empezar a obtener, no sé, una asesoría a partir de 1 o 2 millones de pesos para darle el piso a su empresa o a su emprendimiento. Claro, eso no está enmarcado en ninguna parte, pero sí depende de, de cada profesional eh, que se dedique, digamos que a estas materias. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el tema y, y me gusta ofrecer una consultoría al cliente y decir, listo, vamos por una consultoría mensualmente en tanto eh, que se ajuste también, digamos que a ese presupuesto y tú me puedes preguntar, ¿cierto? Y estoy disponible para que me consultes, para ejecutar, si requieres ejecutar algún documento legal, pues me puedes buscar, ¿cierto? Estaría, digamos que dentro de ese paquete de la consultoría. Ya digamos que abogados que no manejen la consultoría, que digamos que se pueden manejar esas mensualidades, eh, ya sería una consulta independiente y hay abogados que manejan eh, tarifas desde 150.000 pesos y van incrementando dependiendo de la complejidad del tema y también dependiendo del tiempo. Entonces normalmente se manejan por horas un valor. Eh, ya si es más tiempo, aumentaría el costo, o si el tema es más complejo, aumentaría el costo. Eso es muy variable, eso varía mucho de, desde, desde la experiencia del profesional, desde eh, sus estudios, si es especializado o no es especializado, ¿cierto? Eso influye muchísimo en los valores, ¿sí? Pero no está parametrizado, no hay un estándar para establecer. ¿Qué podrías pensar o qué le podrías decir a las personas que dicen, no necesito un abogado, eso ya lo encuentro en internet, yo me descargo el documento, ya hay modelos y copio y pego o le cambio los nombres y ya? Esa práctica muchos la tienen por el tema de decir es que eso me lo voy a ahorrar. ¿Qué tan cierto es que me puedo terminar ahorrando ese dinero? Mm. Sí, digamos que ese concepto es muy generalizado. Sí. Sí. Eh, Ahorita tenemos muchísimas facilidades de acceder a la tecnología y de que la misma tecnología nos diga qué hacer. En vez de un abogado, ChatGPT. Exacto, claro. Y es un recurso que muchas personas están utilizando, pero, pero yo también he tenido la experiencia de que lo hacen de esa manera y, y digamos que no es
hay cosas que no van ahí, ¿cierto? Hay cosas que no tienen por qué estar, digamos que dan un concepto, hay veces que no es. Eh, Eso por un lado como que es más técnico. Lo otro es que hay mucha parte de la historia eh, de la persona que no entiende la tecnología, sino que sí puede entender el profesional y entender como el contexto, ¿sí? Entonces, eso también implica o influye mucho en, en, digamos que para poder redactar un documento, para poder realizar una acción legal, es muy importante también tener como ese contexto de la persona, y hay veces pues eso se queda corto cuando uno le pregunta, pero uno no le puede poner todo el contexto literal de lo que me está pasando para que me den una respuesta muy acertada. Entonces, lo he visto y yo digo, no, esto se queda muy corto realmente y no es preciso y no es... Y, y pues adicionalmente el tema también de la empatía, ¿cierto? Eh, sí, te puede dar, digamos que una respuesta muy acertada, pero hay otros factores de, de gestión que uno debe realizar, ¿cierto? Que uno debe realizar y eso no te lo va a realizar ChatGPT, por ejemplo, Claro. ¿cierto? No va a ir por ti a preguntar cómo está, cuando radicas, por ejemplo, la petición, por ejemplo, no va a ir a preguntar si qué pasó con mi petición, ¿cierto? No te va a realizar como ese empuje, ese impulso, eh, Ni estar pendiente de los ni términos. estar pendiente de los términos, ¿cierto? Entonces, hay ciertas cosas ahí que no se suplen con esa Sobre todo no, el tecnología. criterio, ¿no? Porque eh, el derecho también es una toma de decisiones. ¿Qué es lo que más me conviene o cuál es el mal menor de lo que estoy haciendo? Y ese criterio pues viene con unos fundamentos que son del profesional. Sí, eh, mira que me haces acordar de algo que me pasó en estos días asesorando a un cliente. Tenía que tomar una decisión importante, una decisión de si hacía o no un negocio, en donde invertía o no una plata. Para hacer negocios también llamamos a los abogados. Sí, Ok. sí, sabes que incluso para tomar la decisión de si invierto o no invierto, Ok, ok, muy bien. ¿sí? Entonces, pues la persona quiso consultar y me buscó y me consultó y me contó todo el caso. Y yo digo, pues es tan fácil como, digamos que ponerle los documentos que él tenía y ponérselos a ChatGPT y que le dijera cuál sería como la viabilidad o no del trámite. Y quizás ChatGPT le hubiera dicho, sí, puedes hacer el trámite. Pero en esa conversación, en esa interacción, existieron lo que te decía, un contexto y también un criterio profesional de lo que las otras personas le estaban dando a mi cliente, que posiblemente podía ser un documento legal, pero la manera como se obtuvo no fue el camino adecuado. Entonces, eh, si tú le hubieras entregado esos documentos a ChatGPT y con base en esos documentos le hubieras preguntado, ¿puedo hacer el negocio sí o no? Te hubiera dicho que sí, quizás, porque todo estaba bien. Pero en esa interacción con el cliente, yo le dije, ¿sabes qué? Ese tema no está correcto, no está bien. Y mi concepto es que si tú lo haces de esa manera, vas a obtener esta y esta consecuencia. Entonces, eh, y pues le di mi criterio profesional, le compartí mi pensamiento, según digamos que ese criterio que he adquirido frente a la experiencia con base en experiencias similares, en casos similares,
Yo le dije, esto no va a terminar. Si lo haces así, no va a terminar bien para ti. ¿Y te escuchó? Y me escuchó. Ok, Y eso conectó muy bien. con ese cliente y llevó a que el negocio pues no se realizara y él quedó tranquilo. La contraparte debe haber quedado... La contraparte no quedó muy contenta Sí, y sí. se lo hizo manifestar y se lo dijo, y, pero tampoco era correcto el obrar ni haber tomado esa actitud que tomaron ellos. Muy Sí, bien. pero Pero es una buena experiencia para entender que ese criterio y esa sí, conexión cliente y profesional pues genera algo más que estos recursos de copy-pegue de sí, internet. ¿Tuviste un paso por Cámara de Comercio? ¿Cómo sí, fue esa experiencia? ¿Qué aprendiste allá? ¿Qué es Cámara de Comercio en Colombia? Muchos no saben ni para qué sirve, aún teniendo que ya estar registrados, sí. pero cuéntanos acá para que aquellos que digan voy a tener un negocio, pues que sepan que esto existe y que se tiene que trabajar. Sí, mira que la Cámara de Comercio está pensada para el empresario, para el emprendedor. Fue algo que aprendí, realmente fue algo que aprendí. Eh, Literal, fue nuevo para mí cuando llegué a la Cámara de Comercio, porque yo tenía el pensamiento que tienen absolutamente todos. Y es, la Cámara de Comercio está para recaudar dinero, para pedirle a los que están matriculados en la Cámara de Comercio que cada año paguen unas cosas, unos impuestos de registro, que se tenga que renovar cada año y ya. No, la Cámara de Comercio, cuando estuve allí, aprendí que genera consultorías para los emprendedores, que genera espacios para que el emprendedor vaya y desarrolle su idea. Y si el emprendedor va y desarrolla su idea en Cámara de Comercio le dice, hey, no es por aquí, hazlo de esta manera, hazlo otro. Hay una clínica para rescatar a aquellas empresas que están a punto de morirse, de liquidarse, y les dicen, hey, no, todavía hay oportunidad, haz esto, haz lo otro, ¿Es costoso y esa clínica? resucita. No, el empresario no paga absolutamente nada. Son servicios Son conexos a... servicios, claro, son servicios que presta la Cámara, porque la Cámara trabaja en pro del empresario y ejerce capacitaciones y ejerce múltiples eh, espacios, habilita muchos espacios para que el emprendedor vaya y se capacite y sepa eh, cómo pasar lo que tiene en un libro de contabilidad a digitalizarlo y posteriormente a facturar electrónicamente, ¿cierto? Entonces todos esos pasos se los puede brindar la Cámara de Comercio. Así, por ejemplo, tú tienes un emprendimiento y no lo has visualizado, no lo pones en una red social para que se te visualice y se te viralice, pues la Cámara te dice cómo lo puedes hacer. Entonces, la Cámara está pensada es en el empresario, en el emprendedor y en apoyarlo, ¿cierto? Porque entiende que emprender no es fácil y que cuando apoyan a los empresarios, al emprendedor, pues hay mayor desarrollo en el entorno, se genera muchísimo mayor desarrollo, empleo, y eso en últimas eh, hace que un país progrese. Entonces, eso lo aprendí estando dentro de la Cámara. Yo en la Cámara de Comercio aprendí sobre qué es el registro mercantil, cómo se presentan los estatutos para una sociedad, qué pasa internamente con esos estatutos cuando llegan, cuando los presentan, cómo se hace el estudio, cuando las sociedades hacen las diferentes actas y toman decisiones, cuáles son los requisitos legales que deben cumplir esas actas. Aquellas personas que querían contratar con el Estado, entonces cuáles son los requisitos para ser proponente y poder contratar con el Estado. También le ayudé a todos aquellos empresarios que se querían habilitar como operadores turísticos y ejercer actividades turísticas, desde el guía de turismo hasta aquel empresario que quería montar su hotel y
y cuáles eran entonces como los requisitos que tenía que tener para poder ser un operador hotelero y tener su permiso, y que cuando fuera policía de turismo pues no los fuera a molestar porque tenía todo en regla. Eh, digamos que el mito más grande de la Cámara de Comercio es: ellos solamente están para recaudar y sacarle plata a uno cada año y demás. No, ahí el primer mito se rompe con todas las actividades y con incluso testimonios de los mismos emprendedores que decían: es que la Cámara me ayudó a crecer. Yo, con el apoyo que tuve de la Cámara, no tuve que invertir muchísimo dinero pagándole a consultores privados, porque la Cámara me dio toda esa consultoría para, para emprender. ¿Sí? Significa que entonces ese primer abogado que yo necesito para arrancar, si no tengo definitivamente ni recursos ni el amigo, también puedo encontrar algo allí en Cámara de Comercio. Sí, en Al Cámara, menos una claro. asesoría básica de se puede registrar así, así Sí, es. sí. Incluso te pueden decir como: hey, todavía no estás preparado para constituirte como una sociedad. Entonces te pueden dar esas recomendaciones y te pueden decir: haz esto primero, ejecútalo en tanto tiempo y después entonces vienes y te constituyes como empresa. Entonces también pueden acceder a una consultoría, a una asesoría, no tienen que pagar por ella, eh, porque estamos allá pues prestos a, a darles esa asesoría, ¿cierto? Y luego de Cámara de Comercio, ¿qué pasó o en qué te sirvió Cámara de Comercio para el siguiente salto? Bueno, fue un aprendizaje muy valioso la Cámara, eh, en el sentido de que antes yo no tenía ningún negocio de, por ejemplo, una sociedad. ¿Y cómo me constituyo? ¿Qué son estatutos? ¿Qué son las acciones? ¿Qué es un capital? ¿Cómo se divide el capital que yo voy a aportar? No, me daba pavor. Pues, incluso como estudiante y luego como abogado, me daba nervios revisar un acta de una sociedad, porque yo no sabía si estaba bien o estaba mal, no tenía como, porque en la universidad no te enseñan esas cosas. O sea, no te enseñan a saber si un acta que presenta una sociedad está bien, cumple con los requisitos legales, eh, cuándo se debe solicitar, cuándo no, y todo eso lo aprendí en la Cámara. Entonces, ahorita hablar con un empresario, eh, que me dice: quiero constituirme en una sociedad, yo tengo ya todo el bagaje para decirle: mira, hay tantos tipos societarios. Este tipo societario lo constituyes con tantas personas, este con una, este con dos, con más de tres. Si tu objeto social te sirve, o no. Eh, Luego, si una sociedad me pregunta: mira, necesitamos tomar esta decisión, entonces yo le puedo dar recomendaciones frente a qué contenido tiene que tener el acta, ¿cierto? Para que no se la vayan a devolver de la Cámara de Comercio. Entonces, digamos que me dio muchísimo bagaje y seguridad en todos esos trámites que en muchos abogados no les da miedo, ¿cierto? Les da miedo estar ahí o consultar, porque no, tampoco es fácil, ¿cierto? Tú en la Cámara necesitas también, ahí estudié muchísimo, incluso más que en la especialización, en toda esa área me centré muchísimo más, me enfoqué muchísimo más y le saqué muchísimo provecho, y actualmente pues sin problema y con toda seguridad hoy le digo a un emprendedor, a un empresario: hey, hay que hacer esto, te constituyes así, estos son los estatutos, tienes que hacerlos de esta manera, de esta otra. En cuanto al capital que vas a aportar, entonces tienes que aportar este capital suscrito, este pagado, el autorizado es este.
las acciones, hay tantas acciones, esto te da, esta acción te da este derecho, esta acción te da este otro derecho, y todas esas cosas las aprendí en cámara y pues Es- ahorita las uso. Estás contando tantas aristas que esto da para otra sesión. Pero entre lo que dijiste, hubo una cosa que me llamó la atención. ¿Cómo así que una sociedad de una persona? Sí, ¿Eso cómo es posible? sí, existen. Existen, actualmente no, pero existían las sociedades unipersonales. Ok. Pero actualmente una persona puede constituirse en sociedad. ¿Con quién? No, hay que partir de la base de que cuando uno genera, cuando uno constituye o crea una persona jurídica, es independiente a quien la creó, ¿sí? Entonces, eh, una persona le puede dar vida y puede generar que nazca a la vida jurídica otra persona distinta a él, que será una sociedad, ¿cierto? Una sociedad que tendrá personería jurídica independiente, pero puede generarse desde una persona. No se requieren dos, tres, como si se requieren en otro tipo societario, por así decirlo. Ok, los abogados es una de las posibles profesiones que está la discusión en el medio de si van a ser o no ser reemplazados por inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Y cuando hablas con los abogados dicen no, de ninguna manera y en ninguna forma. Hablábamos ahora del criterio, no se va a reemplazar, definitivamente no hay cómo. La empatía, cosas que Sí. los actuales modelos de inteligencia artificial no logran hacer. Pero como eres una persona joven, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu percepción? Que en un porcentaje sí, en un porcentaje no va a suceder cierto reemplazo. ¿Crees que ciertos abogados van a poder llegar a ser desplazados o ciertas personas que laboran dentro de lo jurídico? ¿Cuál es tu percepción ahora sin ser experto en la otra parte? Eh, yo puedo ser creyente de que muchas cosas que hacemos nosotros los abogados podría estar reemplazada por una inteligencia artificial. Eh, Labores que no requieran, que no requieran construir una teoría, ¿cierto? Y que no requieran en esa teoría tener eso, el criterio. El criterio, digamos que marca muchísimo la diferencia, pero, pero yo creo que sí va a reemplazar a aquellos abogados que no implementen tecnologías de la información dentro de sus labores cotidianas. O sea, hay que capacitarse en eso, lo ves como Sí, un camino. lo veo como un camino prácticamente obligatorio para los abogados. Un abogado que no esté a la vanguardia con lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial, pues se va quedando y es por la siguiente razón. Porque, por ejemplo, tú te puedes ayudar antes te demorabas eh, varias horas redactando una demanda. Ahora, con ayuda de la inteligencia artificial, tú puedes dar ciertos postulados y la inteligencia artificial te ayuda a terminar de construir la demanda, ¿sí? Eso lo puedes generar si antes lo hacías en 3 horas, lo puedes generar en minutos, ¿sí? Entonces, si por ejemplo llega un cliente y requiere un tema de rapidez, tema de celeridad, y va donde un abogado donde no tenga implementada este tipo de funciones en su servicio, pues quizás tenga que esperar mucho tiempo y cuando otro abogado que tenga, digamos que estas herramientas a la mano, pueda ayudarlas a ejecutar el tema más rápido, ¿cierto? A sacar el tema
más pronto y a la gente le gusta eso, ¿cierto? Pero, pero de aquí a que tengamos inteligencia artificial que cumpla en un 100% todas las tareas de, del abogado, no soy creyente de, de ese tipo de cosas, porque aquí juegan muchísimo, es muy importante el tema de la interpretación. Tenemos una norma por escrito, pero también juega muchísimo de parte de los jueces y de parte de los abogados la manera de cómo se interpreta la ley, ¿cierto? Y de en favor de quién se puede interpretar mejor, ¿sí? Entonces, no sé hasta qué punto la inteligencia artificial tenga esa facultad para, para interpretar, para cambiar de momento a otro la estrategia, ¿sí? Porque eso puede cambiar en un momento, en una audiencia, porque el abogado se le olvidó decir algo y entonces uno inmediatamente cambia la estrategia. No, vamos a hacerlo entonces por este lado. O no presentó X prueba, entonces, ay no, entonces presentemos la prueba. O simplemente tachemos esa prueba, que no funcione más, que no aplique más, ¿cierto? Entonces es como una dinámica y yo diría que para que lleguemos a ese punto, eh, la inteligencia artificial se tendría que entrenar con todas esas posibles situaciones que pueden surgir de repente y que no se repiten en otro proceso igual y a ver qué pasa, ¿cierto? Lo veo más factible por el lado de quien toma la decisión, de que en ciertos procesos ya podamos estar ante una inteligencia artificial y la inteligencia artificial nos dé una decisión, un veredicto. Muy bien. Voy a decir algo y te voy a consultar algo, espero no te comprometa. ¿Crees que estas inteligencias artificiales, estos modelos, el día de mañana puedan llegar, no sé si en Colombia, pero digamos en otros países o países de primer mundo, puedan llegar a tener un estatus de sujetos de derechos? Si quieres no respondes, pero es libre, es libre. Digamos que filosofemos un poco a partir de tu conocimiento. Sí, eh, yo creo que podemos llegar a un nivel, ¿cierto? Podemos llegar a un punto. Actualmente hay discusiones con vehículos automáticos que no requieren piloto. Entonces, ya hay discusiones frente a ese tema. Sí, ¿De quién fue el que cometió el accidente? sí, claro, en accidentes de tránsito, ese tema va a estar muy interesante, incluso porque eh, a quien sanciona en un accidente de tránsito es al conductor, ¿cierto? Porque el conductor tiene una responsabilidad cuando toma la decisión de subirse a su vehículo y de conducirlo, ¿sí? Adquiere una responsabilidad y un deber de cuidado con lo que está pasando a su alrededor. Ahora, un vehículo automático eh, tendrá esa misma capacidad, puede que sí, pero entonces si algo sale mal, si algo en el algoritmo sale mal y comete un accidente, entonces eh, ahí entraríamos en una discusión muy fuerte porque actualmente no hay nada que lo regule de quién tiene la responsabilidad. Si no hay conductor, entonces a quién le endilgamos la responsabilidad de generar un accidente, de generar eh, muertes y demás, ¿cierto? ¿A quién le indicamos esa responsabilidad? Entonces, yo creo que ahí pueden existir discusiones de si un sistema automatizado puede ser sujeto de derechos. Yo diría
que habrá que llegar a un punto en el que, así como existe la persona natural y tiene sus derechos, así como se creó la persona jurídica y que tiene sus derechos, se podría generar una persona, eh, Androide o sí, o con, sintética, sí, artificial, una artificial, persona una artificial. persona artificial, o con sistemas automatizados, algo así. Digamos que el nombre se los dejamos a los más creativos, pero, pero podríamos llegar a ese punto para poder determinar o para poder entrar a resolver estos conflictos. ¿Quién es el responsable en caso de que haya una persona, un humanoide, un vehículo que genere una lesión a otra persona? Entonces, ¿a quién le vamos a indicar la responsabilidad? Yo creo que se puede generar la figura, pero también debe estar bajo custodia de alguien, ser humano, o de una empresa, persona jurídica. Debe también haber una corresponsabilidad, una corresponsabilidad. Muy bien entendido. Con respecto a la ética para la inteligencia artificial, Ujú. ¿dónde crees que entra el derecho? He notado, he visto que lleva una carrera la inteligencia artificial y la ética está ahí todavía como apenas detectando cosas que ya han sucedido y parece ser que mucho más atrás viene el derecho. ¿Cuál crees que debe ser el punto de equilibrio o a qué velocidad crees que debe empezar a acelerar el derecho y la ética para estas cosas o este tipo de tecnologías que avanzan mucho más rápido de lo que creemos? Eh, el derecho eh, está pensado también para, sí, para prever ciertas cosas, pero yo creo que el tema de la ética está un poquito quedada, ¿cierto? Porque no sabemos hasta qué punto vamos a llegar con este tema de la inteligencia artificial. Entonces no se ha generado como mucho desgaste en prever porque no se sabe. Porque la inteligencia artificial puede tomar decisiones aleatorias, un día puede tomar una decisión, el otro día puede tomar otra decisión y cada decisión puede generar una consecuencia distinta. Entonces, por eso creo que no se ha dedicado como el suficiente espacio a generar estos módulos éticos porque se pueden generar múltiples situaciones. Entonces yo creo que la ética va esperando qué pasa, qué acontece con la inteligencia artificial primero y después entonces la ética entra como a solventar, bueno, qué pasó, como, con cuánta regularidad y ahí sí como que entramos, porque mira que ahora todo el mundo utiliza, bueno, no sé si todo el mundo, pero mucha parte de la población está utilizando ChatGPT y sube documentos y sube información que es confidencial, que tiene datos sensibles y demás. Y no se está teniendo ese cuidado con esa información. Entonces, ¿a dónde está yendo toda esa información? ¿A quién se está alimentando con toda esa información? Y digamos que la ética en lo jurídico, que si bien ya hay unos presupuestos hay unas normas del manejo de datos personales, de datos sensibles, tienes que tener cuidado con qué información le suministras a la inteligencia artificial. Eh, yo creo que va a haber un punto en el que toda esa información afecte a algo o a alguien
y eso haga que se regule más seriamente ese tema. ¿Quieres decir que yo puedo estar cometiendo una falta a nivel jurídico con subiendo mis documentos o el documento de alguien allí a una inteligencia artificial? Los ¿O pones, todavía no sabemos si sí o si no? los pones en un riesgo, ¿cierto? Porque no sabes a quién se los está entregando. O se los entregas a ChatGPT y ChatGPT entonces tiene unos servidores. Entonces, ¿dónde está yendo esa información? O sea, tendría que leerme los términos y condiciones de OpenAI y de cada una de las casas matriz de... Exacto, para saber qué hacen con la información que se suministra, ¿sí? Y a dónde va esa información, y qué hacen con esa información, y qué tratamiento le dan a esa información, para que yo tenga plena seguridad de compartir mis datos con ellos, y que el día de mañana no vayan a ser malversados o utilizados para algo indebido. Significa que, supongamos, tengo una foto tuya y la subo a una IA para que me haga, no sé, digamos que coja tu foto y me la haga tipo anime. ¿Sí? Ujú. Yo le estoy entregando una fotografía tuya, quizás yo la tomé, quizás el arte de tomarla fue de mi pertenencia, pero la imagen es tuya. Yo puedo llegar a tener alguna implicación legal, tú me puedes llegar a demandar en algún proceso donde te sientas afectado con esto, o eso todavía no existe, todavía no sabemos qué podemos y no podemos hacer. Eh, Parcialmente podría ejercer ciertos actos jurídicos en tu contra, porque si bien no está muy, digamos que regulado el tema de la inteligencia artificial, apenas se viene regulando, pero sí tenemos normas muy claras frente al manejo de la información sensible. Entonces yo sí podría atacar de que tú no me pediste autorización para utilizar mi imagen, subirla a una inteligencia artificial y posteriormente ponerla en circulación en un entorno, ¿cierto? O en una red social, y que después esa imagen mía sea utilizada para unos fines que yo no autoricé, que no estoy de acuerdo, que no los consentí. Entonces, si bien no hay una norma que regule que no las pueda subir como, o que no se las pueda suministrar a la inteligencia artificial, pero sí hay normas que regulan que tú tienes una responsabilidad frente al manejo de terceros, si son datos sensibles eh, y demás, sí puedes tener una responsabilidad frente a ese tema. Ok, entendido. O sea, no directamente, pero alrededor hay ya ciertos tipos de regulaciones que nos van a Sí, afectar sí. con lo que hagamos. Como abogado, como hijo de pastor, eh, ¿cómo sientes que es tu vida normal? O sea, ¿cómo sientes que es tu día a día? Los abogados siempre nos los imaginamos, personas de traje, personas de corbata, igualmente el pastor o las Ajá. personas que están dentro de la labor. Pero tú como persona joven, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu imaginario de Steven allí de, venga, sí, ahí está todo esto, pero ¿cómo te sientes? Eh, digamos que a mí me gusta cuando me pongo mi uniforme de abogado. ¿Qué es ese concepto de estar de traje, eh, de ir de asistir a una audiencia con toda la ritualidad, con todo el discurso? Ese tema me gusta y cambia mi chip automáticamente cuando estoy presentable y me pongo, digamos que ese traje. Inmediatamente provoca en mí como estar en un modo de ponerme en defensa de mi cliente. Es como si me pusiera una coraza encima.
Eh, pero digamos que en mi día a día estoy relajado, ¿cierto? Estoy relajado, ese tema lo dejo de manera excepcional, cuando tengo que asistir a una audiencia y demás. El estar bien presentado hace parte de mi personalidad también, me gusta, eh, y también lo disfruto. Yo creo yo siento que yo nací para hacer esto, porque me gusta la personificación que se hace del ser abogado. Eh, pero no de aquel abogado que de pronto está en cabeza de todas las personas, de que está ya súper apático, súper creído, súper elevado. No, el que está, eh, digamos que en su posición, pero que también está preocupado por resolver el problema y por sacar adelante eh, el problema que tiene el cliente y resolverlo, ¿sí? Entonces, en el día a día lo disfruto bastante, me llena de muchísima satisfacción poderle sacar una sonrisa a un cliente, poder decirle, mira, tu caso ya se resolvió y se resolvió favorablemente. Y encontrar un agradecimiento en el cliente, eso a mí me llena de muchísimo orgullo, y eso produce en mí esa necesidad de estar constantemente aprendiendo y siendo muchísimo mejor persona y profesional. Ahora que dices el uniforme de abogado que es traje, ¿por qué esa necesidad de traje? ¿Por qué no se pueden presentar ante un juez como estás hoy? Que tampoco es algo plenamente informal, es casual. A mí me llama mucho la atención series que he visto como Suits, La Ley de los Audaces. Sí, Una de las discusiones la he allí visto. es, viste mejor, ¿cierto? O sea, ve y cómprate unos trajes de mejor Mm, calidad. También hay una serie que es una saga que nace a partir de Breaking Bad. Esta se llama Better Call Saul, que es el abogado de Breaking Bad, en Breaking Bad. Y, y en esta otra serie, ellos, la mujer o la esposa del que se hace llamar Saúl, él justo, ella hace trabajo pro bono, mm, ¿sí? Y cuando va a asesorar a las personas que se van a presentar ok. ante un juez, les dice, no, vístete mejor, no, no tienes algo mejor, no, no, no lleves eso con rotos, no lleves eso tan vistoso. Eh, ¿Por qué? Porque, es más, he visto videos en YouTube Sí, de jueces regañando a abogados porque no llevan corbata. ¿Por sí. qué eso? Hay una cultura de respeto, ¿no? Hay una cultura de que el estar con traje demuestra respeto eh, por lo que haces. Es la cultura que se ha generado, y también una solemnidad. Por eso el juez utiliza una toga que, lo, in- que le da como esa investidura de autoridad, ¿cierto? Y, y bueno, detrás de eso también hay temas psicológicos frente a colores, que hay colores que te hacen ver más imponente. Entonces, o hay colores que no te convienen para asistir a una audiencia, porque te hacen ver eh, quizás menos, que tienes como menos poder, ¿cierto? O menos autoridad. Entonces yo digo que es un tema, va de respeto. Para mí el traje también representa formalidad y representa eh, respeto en un lugar donde se van a tomar decisiones importantes para individuos que tienen eh, problemas, ¿cierto? Y que se van a resolver allí. Pero hace parte como de un ritual,
¿cierto? De un ritual solemne. Entonces está muy metido en nosotros como abogados de tener una reputación de esa elegancia, de, de llegar a un lugar, ¿cierto? Y estar bien vestido, porque eso transmite confianza, eso transmite en las personas seguridad. Porque si yo me fuera así como estoy para una audiencia, habría muchísimo prejuzgamiento por las partes que estén allí, incluso puede ser de mi cliente. Pero los mismos ¿Cierto? jueces, ¿no? Claro. Pues porque el cliente, antes eso no impone una barrera, como, uy, este tan elegante. Eh, pues mira que a la gente le gusta también ver a su abogado bien organizado, decente. Eh, Porque también he escuchado clientes que dicen, no, ese abogado no tiene pinta de abogado. Ok, ya es algo, se volvió una institución a Sí, nivel cultural sí, en Colombia y en muchas sí, partes, porque las series que te comento son sí. norteamericanas, he visto videos en Perú, en México y Sí, está esa misma discusión. sí, incluso te hacen comentarios tales como, no, ese abogado sí sabrá, solo por el hecho de que no fue en traje ni en corbata. ¿Sí? Entonces hacen un prejuzgamiento, entonces yo digo que hace parte de todo un entorno que se ha construido de, de la erudición, ¿cierto? Los eruditos entonces eran los que estaban también bien vestidos y asistían, digamos que a sus reuniones con los mejores trajes, entonces todo viene de como de esa cultura y una cultura de estatus y una cultura como de poder y una cultura de autoridad. Entonces yo creo que viene desde eso, ¿cierto? ¿Y es verdad que un juez te puede regañar por no llevar la corbata? ¿O Pues nunca lo has intentado? no, nunca, pero sí he presenciado. Antes de ser abogado yo trabajé en un juzgado penal y los jueces exigían de los abogados, uno, respeto y también presentación. Eh, e incluso les decían, señor juez, para la próxima audiencia, por favor, véngase mejor presentado. Los abogados, al juez. Los Ah, el jueces. juez le decía al señor Sí, abogado. sí, el Ok. juez le decía al señor abogado, para la próxima audiencia, por favor, un poco más de formalidad. Ya es algo arraigado Sí, a la cultura. sí, porque se conecta como con el espacio solemne que eso representa. Y también, no sé, no sé si decirlo, un tema de orgullo profesional o de que esto se hace con altura. Y al decirlo con altura van muchas cosas ahí de la mano, ¿cierto? El cómo te vistes, el cómo hablas, cómo te expresas y cómo argumentas, ¿cierto? Esa es la parte visible que representa la palabra. Sí, Muy bien. sí. Y esta también está en la cultura. Yo creo que, no sé si como abogado joven también te tratas así con los más grandes. Pero esta es otra que llama la atención. Es muy de Colombia el término doctor. Así solo Sí, tengo el pregrado, pero es doctor. sí. ¿Por qué? O Eh, lo aprenden y ya. no, a mí me molesta. Ok. O sea, a mí me molesta que me digan doctor. Pero entre ustedes se dicen doctor. Sí, 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 sí. También es un tema de respeto. Eh, es porque, sí, te lo digo que parte de eso, de respetar de un colegaje. eh, entonces tú no te expresas hacia tu colega por su nombre, sino doctor tal, ¿sí? Porque hace parte también como de eso que nos, que nos enseñan en la universidad, de que es una carrera eh, que hay que darle altura, que hay que darle, hacerla respetar, ¿cierto? Que genera cambio social.
Entonces, eh, eso genera toda una atmósfera de tú te sientes en otro espacio, ¿cierto? Tú te sientes en otro nivel. Tú eres abogado, te sientes como en otro nivel, no siendo superior a los demás, porque ese no es el deber ser, pero, pero sí esta carrera requiere muchísimo compromiso, muchísimo estudio, y eso genera valor, y eso genera respeto. Entonces, tú extiendes ese respeto a todos tus colegas, independientemente de si es bueno o es malo. Bueno, si es malo, uno ya no le dice ni tan doctor. Pero no sería irrespeto decirle señor abogado. No sería un irrespeto, para nada. A mí en particular, no me gusta que me digan doctor, dígame Steven. Cuando me haga mi doctorado, ahí sí dígame doctor. Sí, claro. Pero la gente de a pie, incluso sin muchos estudios, al considerar como a otra persona que tiene conocimiento, le dicen o que está en una posición de pronto diplomático, política, siempre puede que no sean abogados, puede que no sean doctores ni médicos, pero les dicen doctor. Es como una expresión que sí se ha generalizado, es verdad, pero genera un poquito de respeto. Incluso cuando tú le dices a otra persona doctor, la otra persona inmediatamente tiene una actitud de Saca una sí, sonrisa. saca una sonrisa. Uy, me están reconociendo aquí. Pero no sé eso Es como, en qué vaya. porque es muy común que le digan a tres tipos de profesiones doctor sin ser académicamente doctor: al abogado, al médico y al político. ¿Habrá Sí. alguna relación? Esa pregunta, esa pregunta puede generar muchísimas respuestas y un poco conflictivas. Ok. Pero, no sé, no sé si de pronto anteriormente el llegar a una posición de médico, no cualquiera llegaba a ser médico, no cualquiera llegaba a ser abogado, no cualquiera llegaba como a esas instancias políticas. Entonces, como que adquirían esa relevancia, como esa importancia. Y por ende el doctor fulano de tal. Yo lo dejo ahí. Sí, puede haber algún tema histórico, como lo que sucede hoy en día. A todo el mundo es caballero, pero el caballero primero se pagaba, se tenía Sí, que lograr ser caballero. sí, claro. Era un Lo nombramiento, mismo ¿cierto? un don. Todavía en la época colonial, el ser don prácticamente se pagaba. Ser don tal. Eran títulos, Sí, eran ¿cierto? títulos que daban estatus dentro de la Prestigio, sociedad. sí. Y quizás doctor en algún momento para el dirigente, para el que salvaba vidas, para el que también tenía los procesos jurídicos, pudiese tener un contexto. Pero Sí, sí tenía esa curiosidad de pronto. sí, Pero, pero mira que no es algo que te digan, ay, tú te gradúas de abogado y ya eres doctor. No, es algo que genera la misma comunidad. Y es algo que lo tiene la sociedad. O sea, tú no impones el doctor, te lo dicen. Y si alguien ya en el ejercicio de abogado no te dice doctor, no te sientes... No, para nada, para nada. Eh, es menos regular verlo entre colegas, que uno ya termina estableciendo como ese colegaje y termina diciéndoles por su nombre, pero no es que nosotros nos refiramos con muchísima
regularidad a otro compañero abogado como doctor. Eso lo recibimos más desde de la persona, del cliente. Ok, muy bien de afuera. Sí. Muy bien de afuera. Planes, Steven, ¿qué planes tienes? ¿Qué sigue en la vida de aquí en adelante? Bueno, hay planes de seguir creciendo, hay planes de seguir haciendo alianzas con otros abogados en pro de generar eh, y de fortalecer mi proyecto profesional, que es convertirme en ese que te decía, un aliado para el empresario y que encuentre eh, en, mi, en mis servicios profesionales una integralidad de servicios. Entonces yo estoy aspirando a abrir prontamente mi oficina con mi nombre, con el nombre que va a tener mi despacho, y empezar a generar un reconocimiento de marca de, de ese nombre, ¿cierto? De ese nombre que va a tener mi oficina. No va a ser ya Steven como abogado, sino que va a ir asociado a una marca. Muy bien. A una marca, y quiero que esa marca se expanda, genere confianza en las personas, en el empresario, y crecer. Quiero, quiero crecer, quiero tener eh, en un corto plazo, después de que tenga ya la oficina bien consolidada con su marca, empezar a generar 5 consultorías y empezarlas a expandir, ¿cierto? Y empezar a crecer. Perfecto, muy bien. Te felicito y espero que logres eso y mucho más en lo personal. Familia, hijos, Bueno, quieres, es todo ahí. en lo personal también tengo proyectos ambiciosos, Ok. como lo es comprometerme con mi novia. O sea, ya no estás disponible. Ya no estoy disponible. Muy bien. Así es, eso ya es una decisión, comprometerme con ella y construir hogar con ella y construir familia. El tema de los hijos es un tema que quiero tener hijos, y mi novia también quiere tener hijos. Ah, eso está muy bien, Sí, ya lo han hablado, sí. ya. El tema ahí es cuántos. Ok. Ahí es donde yo como que pongo un poquito el límite, pero quiero tener una familia bonita, consolidada, con principios, con esos principios con los cuales yo también crecí. Perfecto, excelente. Sí. Steven, para terminar, Mm. un libro o una serie o una película que recomendarías, que digas me gustó, por eso no tiene que ser académica ni trascendental, pero que digas hay un libro así o hay una serie o hay una película que me parece que tiene valor, que genera valor. Hay un libro que me marcó en particular cuando lo leí, y fue El Caballero de la Armadura Oxidada. Ese libro marcó un antes y un después para mi vida. Es un libro de reflexiones, es un libro que te enseña a ir paso a paso, eh, que todo no lo puedes obtener no lo puedes obtener ya. Y siento que ese libro me enseñó y me ayudó a entender por qué no podía tener todo ya, sino que todo requería un esfuerzo, un sacrificio, si querías obtener las cosas. Entonces ese libro lo recomiendo, Muy lo bien. recomiendo. Muy bien, excelente. Sí. Eso está muy bien. Muchas gracias por estar aquí y vamos a seguir compartiendo. También esperamos que las personas empiecen a conocer un poco más de la visión de qué es un abogado, ¿cierto? Sí, Y qué es sí, ser un abogado joven o para qué sirve un abogado. sí. Es muy bueno que hayas estado aquí. Entonces te agradezco mucho. Muchas gracias, Juli, por este espacio, y por acá estaremos cuando nos vuelvas a generar la invitación, pues por acá estaremos disponibles. Claro que sí. Por aquí las puertas abiertas, Muchas Steven. gracias.